comprensible, pero que lo que palpamos nos es suficiente para entender la salvación que tenemos en Cristo Jesús y para poderlo recibir como nuestro Salvador y ser la mejor decisión de nuestra vida. Estamos meditando, los hermanos que estamos estudiando en las Escrituras, el libro de los Salmos, y es la tercera vez, y permitirme una experiencia personal, que empiezo a estudiar el libro de los Salmos sin tiempo, a destajo, a dedicarle meses. Y es un libro muy difícil, muy difícil. Pareciera que, como es un libro de canciones, el Salterio, hablamos del dulce cantor de Israel, pues todo es melodía, armonioso, cánticos, y allí va uno todo motivado y empieza a leer el Salmo 1, el Salmo 2, el Salmo 3, 4, 5. Vamos por el 41, los que estamos estudiando ahora el primer libro. Y uno de cántico lo que lee son 2 o 3 versículos. Lo que lee es una declaración de malvados y de inicuos y de salmos imprecatorios que la lista que estoy realizando va así de larga. Bendito sea el Señor. No quiero echar un jarro de agua fría antes de empezar el mensaje, al contrario. De alguna forma a veces tiene una sensación de que va a escudriñar la palabra y que sabemos que para escudriñar la palabra hay que meterse como en una mina, ¿no? Escudriñar es indagar, profundizar en una mina. Tú cuando vas a una mina no te encuentras los metales preciosos allí en la puerta y dices, mira, qué bien, ya tenemos aquí oro, plata, bronce, pues ya está, ya tenemos hecho el negocio. Resulta que para escudriñar la palabra, para buscar la perla preciosa, hay que escarbar y escarbar y escarbar. Y en el libro de los Salmos hay que escarbar mucho, pero gloria a Dios, van saliendo perlas, van saliendo perlas. Y de vez en cuando te encuentras alguna vetita que es gloriosa, pero luego te encuentras otra vez terreno árido y duro. Lo estoy diciendo para los que estéis estudiando los Salmos, que no os desaniméis, porque la tendencia, ya a mí me ha pasado varias veces, es que te desanima ante tanto maldad, tanta perversidad, tanta declaración de inicuos y de perversos. Pero nos parece que el libro de los Salmos es un libro muy, muy realista. El Señor Dios retrata a la humanidad. No es un libro que haya podido escribir ningún hombre o ninguna mujer, una persona, porque si lo escribieran le darían premios Planeta, premios grandes, pero no por escribir los Salmos, porque si no lo echarían a la puerta de la calle de cualquier editorial, porque pone a las personas, realistamente hablando, las describe tal y como son en su alma. Es el lenguaje del alma que tan difícil es de expresar, pero también de los pensamientos y de la conducta del ser humano. Y vamos entrando en el Salmo 1. El libro de los Salmos, como toda la Escritura, refleja el carácter de las personas y refleja la condición de las personas separadas de Dios y les guía a reconciliarse con Dios como único camino de salvación y de vida bienaventurada. De hecho, de ahí empieza el Salmo 1 con una expresión gloriosa que termina el final del 2, ya que muchos antiguamente el Salmo 1 y 2 estaban unidos, y dice, bienaventurado el varón, y termina el Salmo 2, bienaventurados todos los que en él confían. Vamos a leer el 1. Bienaventurado el varón, la persona que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos,
porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Comentan también los analistas que este primer salmo junto al segundo sirven de cabecero para todo el estudio de los salmos, que terminaría con el Salmo 50 como último salmo, haciendo una dosología final. Entonces es muy importante el 1 y el 2 entender muy bien de qué van, porque entendiendo el 1 y el 2 podemos ir comprendiendo mejor del 3 hasta el 149. Y digo entender bien porque puede parecer en una primera lectura, puede generar cierta confusión. Y ya nuestro hermano Simón, hablando las semanas pasadas del Salmo, hablaba del carácter de los que moran en el tabernáculo, en el Salmo 15. Y aquí está hablando del carácter de los que andan en dos caminos. Y parece que hay un camino muy claro de los malos y hay un camino muy claro de los justos. Y pareciera que el camino de los malos lleva al abismo y el camino de los justos lleva a la gloria. Bueno, pues ya está, ya tenemos la ilustración, pues hablamos del carácter de los malos, que no es fructífero, no lleva a ninguna parte, sino que tienen un gozo temporal, tienen alegrías temporales, pero su fin es fuego, destrucción, que quizás no lo digan así, pero es lo que refleja el Salmo. Y el camino de los justos es el camino que lleva a la bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Porque dice el final de los 6, porque el Señor conoce el camino de los justos. Por tanto, los malos no se levantarán en el día del juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Pero los justos sí. La pregunta es muy retórica. ¿Quiénes son los justos? Si cogemos el libro de los Salmos, si cogemos el libro de Proverbios que va a continuación, está describiendo constantemente el carácter de los justos. Y son a veces versículos antitéticos. Por un lado presenta una verdad y por otro lado la dice al contrario. Repetimos, ¿quiénes son los justos que aquí están en ese camino bienaventurado? ¿Cuántos justos hay? Pues todos los que están en el tabernáculo de Dios. ¿Quiénes son los que están en el tabernáculo de Dios? Es la pregunta imprescindible de responder en el minuto 1 de empezar a estudiar los Salmos. La respuesta es que en el camino de los justos no hay nadie. No hay justo ni aún uno. No hay, dice el salmista, no hay quien haga bien. No hay ni siquiera uno. Y Romanos 3 lo confirma. Muchos pasajes de los Salmos son repetidos en el Nuevo Testamento y hay otras muchas insinuaciones en los Salmos que también están reflejadas en el Nuevo Testamento, aunque veladamente. No hay justo ni en uno. Entonces, si no hay justo ni en uno, ¿quiénes somos nosotros? Que somos los que estamos en el lugar, en el tabernáculo, caminando en la senda de la vida, en la senda de los justos. Pues no hay justo ni en uno, pero por la misericordia de Dios, todos los que hemos confiado en el siervo justo de Jehová, hemos sido justificados. Por su maravillosa misericordia, describe el salmista, hemos podido ser justificados y aunque íbamos todos en el camino de la perversión, en el camino de los malos, en el camino de los perdidos, por la misericordia del Señor, un día, cualquiera de nosotros y todas las personas hoy tienen esa oportunidad, pueden pasar del camino malo al camino de los justos. Pero no porque hagan obras justas, que es lo que parece insinuarse veladamente de las lecturas, sino porque acepta la misericordia del Señor. ¿Quién pagó el castigo que nuestras maldades merecían en la cruz del Calvario? Y nos extendió su misericordia, su gracia, su benevolencia, para que pudiéramos tomar el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo en la cruz del Calvario. El camino de los justos es un camino vivo, un camino que lleva a la gloria, es un camino estrecho, es un camino que se entra por la puerta estrecha. El camino de los malos es un camino ancho, un camino que tiene una puerta ancha, un camino fácil de andar,
Vas con la corriente de este mundo, el mundo te aplaude. Si haces trampas, te aplauden. Si haces maldades, te jactan de ti, eres un héroe. El camino de los justos es estrecho. Pero solamente hay uno que pudo decir con propiedad que no se ha sentado en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Solamente ha habido uno, nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Salmos es un retrato de Cristo. Esas perlas preciosas que nos iremos encontrando están retratando la identidad del Mesías. Y de alguna forma, en cuanto que los justificados vayamos imitando, aprendiendo de la identidad del santo ser, del justo único, que se entregó en propiciación por nuestros pecados, seremos nosotros igual que Él, asimilados a Él. Otra expresión al principio. Esto es el comienzo, aunque también el mensaje es el comienzo del estudio de los Salmos. No penséis que luego hay, de esto lo digo por la intranquilidad del tiempo. ¿Cómo empieza el Salmo 1? Bienaventurados, dichosos. Es como en español es difícil de explicar esta expresión, pero a veces recurrimos a un adjetivo ísimo, ¿no? Cuando dice altísimo, bienaventuradísimo, felicísimo, una persona, cuando tú le añades un sufijo ísimo, es que ese adjetivo calificativo lo lleva a la máxima extensión. Eso es bienaventurado, bienaventuradísimo, diríamos en español, para entender la dicha que tenemos los que estamos en el camino de Cristo, en el camino de Dios. ¿Recordáis cómo empieza Cristo su predicación en el Sermón del Monte? Se sienta y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Me paro aquí porque hemos repetido 2 veces la palabra justicia. Pero alguien en una primera lectura puede decir: pues bienaventurados los que lloran, los pobres en espíritu, más bien pobrecitos. Más bien pobrecito. Y es que es verdad, el alma humana redimida en Cristo en este mundo es pobrecita. No tenemos aquí nuestro galardón, no tenemos aquí nuestra herencia, no tenemos aquí nuestra gloria, nuestra vida. Nuestra vida está en la gloria. Por eso el Salmo, por eso las bienaventuranzas del Salmo 1 describe el carácter del creyente. Y es más, con lo que termina el Sermón del Monte, que es con lo que compartía Diego, aún le da una vuelta más, describe el carácter del creyente en la gloria. No el carácter del creyente solamente aquí en la tierra, porque aquí en la tierra sería imposible por nuestra capacidad humana de amar al enemigo, de bendecir al que nos da improperios, de orar por los que nos ultrajan. Es literalmente imposible, si no es por la acción bienaventurada del Espíritu Santo a través de nosotros, una acción sobrenatural de Él a través de nosotros. Y con esto quería decir que estamos introduciendo otra palabra, que es la palabra justicia. Todos los salmos, si empezáramos a describir justo, justicia, el Señor es un juez justo, el Señor ama la justicia, el Señor hace justicia, igual que decía que el catálogo de características de los malos es grande, la justicia de Dios descrita en los salmos es muy grande. Por tanto, pudiéramos decir que un tema principal de los salmos es la justicia divina. Otro tema principal, por supuesto, es la misericordia de Dios, es transversal a todos los salmos, pero no podemos olvidar en todos los salmos la justicia de Dios, porque todo va a depender de la justicia de Dios. ¿Quién es digno de sentarse en su trono? Nadie. Solamente aquel con el que lucharon contra Jehová y contra su ungido se puede sentar en el trono de Dios. Él, después de morir, resucitó. Por eso dice que él le dijo al Señor: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Y todos los que hayamos creído en él, estaremos en Cristo y estaremos sentados en la gloria junto a él. No hay vida fuera de él, ni hay ninguna posibilidad de vida por nuestras buenas acciones, sino solamente aceptando su gracia
en Cristo Jesús. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La ley del Señor, la palabra del Señor. El Señor se comunica con las personas y lo hace a través de la palabra. Lo ha hecho también a través de la creación, lo ha hecho también a través de la nación de Israel, que es como una ilustración, como una higuera que sirve de reflejo a todo aquel que cree en él. Lo hace a través de hoy de la iglesia, sermones vivos de la manifestación de Dios, pero la principal forma de entender y conocer el corazón de Dios es conociendo la Escritura. Y conocer la Escritura es meterse en la mina, es meditar en la palabra, no es leer un poquito y ahora me voy a los quehaceres diarios. Porque entonces se va borrando la palabra. Meditar es llevar la palabra en tu mente y en tu corazón. Y resulta que de lo que hayas leído por la mañana, te va a ocurrir una experiencia, alguien te va a hacer algo que tiene que ver con eso, quizá con lo de ayer. Y todo se va edificando y se va retroalimentando. Porque tenemos la palabra en el corazón, la vamos meditando. Los hebreos, cuando quieren meditar en la palabra, se ponen delante de un muro y empiezan a hacer y meditan la palabra y la repiten y la repiten. Vale. Es una estrategia. Pero meditar la palabra nosotros no tenemos que ir a ningún muro, porque ya la propia vida en sí es un muro duro de vivir. Pero para gloria de Dios tenemos que llevar la palabra meditándola. Si se nos va la palabra y se nos van las expresiones del corazón, hablará nuestro corazón de lo que hay en la mente, de la televisión, de las conversaciones con los vecinos, de las conversaciones con los compañeros de trabajo, y se mancilla nuestra alma. Constantemente el libro de los Salmos está hablando de la pureza de conducta del corazón. Y para eso nuestra palabra tiene que estar constantemente en nuestra meditación. No es algo que se mastica y ya está, sino algo que se va meditando, meditando día y noche. Día y noche. Aún el Señor en la noche va enseñando nuestras conciencias. ¿Cuántas veces nuestros sueños, nuestras pesadillas, nuestros pensamientos van de cosas inútiles, feas, desagradables? Y no es que haciendo esto ya vayan a desaparecer constantemente, porque en maldad hemos sido concebidos, pero sí se van ahí endulzando. Indudablemente, si meditamos poquito en la palabra de Dios, nuestro carácter, nuestra conducta, va a ser poquita. Esto fue también una expresión que sabemos que se lo dijo el Señor a su siervo Josué. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí aparece una ilustración muy gráfica en la cual vamos a meditarla. Pero quisiéramos llevarlo a otro pasaje que también revela un tema transversal en el libro de los Salmos. Hemos hablado de la justicia, hemos hablado de la misericordia, vamos a hablar del tercer gran tema que aparece en todos los Salmos. Y sin embargo en este Salmo 1 aún no ha aparecido. Por eso os vamos a llevar a donde dice la concordancia. ¿Veis los que tenéis la Biblia? Concordancia nos lleva ¿a dónde? A Jeremías 17. Vamos a ir a Jeremías 17. Muchos pasajes te llevan de un lugar a otro de la Escritura. Toda la Escritura se retroalimenta a sí misma y se revela a sí misma. Dice Jeremías 17, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados hartos. Qué triste es para Dios ver sus hijos, su pueblo, sus criaturas creadas, adorando estatuas en los lugares hartos. La humanidad hemos hecho cosas abominables, cosas muy feas. El Señor le llama pecado, le llama iniquidades, le llama impiedades.
La más fea de todas es rebelarnos contra Dios, y aún más fea es hacernos otros dioses y llamarle a esos dioses Dios. Aunque no lo son, le llamamos. Y aún su propio pueblo se estaba entregando a la idolatría, porque el pecado estaba esculpido con cincel de hierro. Aún hay gente hoy llamada agnóstica y aún hay gente hoy llamada atea, que no solamente reniegan de Dios, sino que se jactan de su ateísmo para oponerse a todo el cristiano puro de corazón. Lo que más le irrita a un ateo no es otro ateo. Lo que más le irrita a un ateo es un creyente, porque entonces su conciencia es tocada y va por él. Y te lo encuentras en una clase de matemática, en una clase de biología, que nada tiene que ver con cosas espirituales, hablando de su ateísmo, por medio de doctrinas falaces y huecas. Sigue la cita en el 3, sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares hartos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di. Claro que la vamos a perder. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que sí para siempre arderá. Así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Versículo 7, bendito el varón, bendita la persona que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Todo el libro de los Salmos, paradigmáticamente, por supuesto toda la Escritura, es una lección espiritual a que nuestra confianza esté en el Señor. El Señor nos va demostrando a través de la experiencia del salmista David y de otros personajes cómo, aunque se encontraba en encerronas tremendas, en cuevas con un ejército contra él, en una montaña rodeado de enemigos sin posibilidad de escapar, y en otras situaciones asimiladas con su hijo Absalón y con otros y el Señor le libró, y le siguió librando hasta el último día de su vida. Igual que a nosotros, nos va librando de nuestros enemigos que tenemos detrás, que son reflejos de lo que aquí el salmista refleja terrenalmente. Nuestros enemigos espirituales son los que tenemos detrás, igual que tenía el salmista, con la carne, con el mundo y con el diablo, que el Señor los reprenda. Pero volvemos al Salmo 1, repitiendo lo de Jeremías 17, porque usa la misma ilustración. Será como árbol plantado. Los pinos de Aljaraque, ¿sabéis si lo plantó alguien? No, nacieron solos. El Señor creó la naturaleza y los pinos, se cae una piña y de pronto en cualquier sitio donde hay humedad, la piña sale. Los frutales que dan fruto, ¿salen solos? No. ¿Qué hay que hacer? Plantarlos. Nosotros somos plantío de Jehová. Nosotros somos árbol plantado por Dios. El Señor nos cogió del camino malo, nos rescató, nos puso en la senda de los justos, en el camino vivo, que Él es el camino, la verdad y la vida, y nos plantó. Y el mismo Señor que nos planta es el mismo Señor que nos cuida para que llevemos fruto para su gloria. Es su mano de misericordia quien nos cuida. Pero dice que nos plantó junto a corrientes de agua. Si tú coges un frutal y lo plantas en el desierto, ¿qué le ocurre al frutal cuando lo vas a buscar? Está seco. Si lo plantas junto a corrientes de agua, sus raíces llegan al agua
Y la savia lleva a las hojas y a los frutos y da muchos frutos. Indudablemente, la ilustración está hablando que el Señor nos ha plantado no en un camino seco, un camino vivo, y está hablando del Espíritu que habían de recibir los que creyéramos en Él. El Espíritu Santo, el único poder que puede hacer que fructifiquemos para gloria de Dios. Porque si nuestros frutos fueran resultado de nuestras obras, serían hojarasca. Pero cuando nuestros frutos son resultados de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, son para gloria de Dios. Por eso dice que da fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Da para mucho, pero por lo menos prosperará poco a poco. No es una bendición puntual que recibimos un día, no es una sanidad escandalosamente llamativa y ya está. No, el Señor puede hacer una gran sanidad en nuestras vidas, puede hacer un milagro pequeño, puede no hacer ningún milagro. Ya el mayor milagro que ha hecho es dar su vida por cada uno de nosotros y darnos la iluminación suficiente para aceptar su gracia. Porque ya luego, una vez plantado, todo lo que hace prosperará, poco a poco. El árbol da fruto un año, pero al otro año vuelve a dar fruto. Y al otro año vuelve a dar fruto. Toda su vida da fruto. Un árbol grande tarda en crecer. Tarda a veces años en crecer. Pero cuando crece y empieza a dar fruto, no para de dar fruto. Una calabaza crece en 2 meses. Una fresa crece en mes y medio. Da fruto pronto. Pero ¿sabes qué hacen a final de temporada? La quitan. El árbol plantado, su hoja no cae. No perecerá, es estable, es fiel, es leal, es seguro. Esto es lo contrario a lo que este mundo hace. El clinic, quita y pon, quita y pon. El Señor quiere estabilidad, seguridad, firmeza para Él. No como los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo, lo que decía el otro día, que estábamos en el Manguara cuando enseñamos el tridente. Mis hijos son urbanitas y no han visto, bueno, sí, ustedes reírse que también soy urbanita, la mayoría, que no han visto un de estos largo, le enseño, dice, es un tenedor grande para que se usaba en la era para aventar el trigo, lo que usan el trigo cuando está aventado con una especie de tenedor pero largo, lo tiran porque el trigo tiene una capsulita que es el tamo, que es... Eso se quita, claro, lo puede ir quitando uno a uno, pero si tiene miles de trigo no lo va quitando uno a uno. Entonces, eso lo veíamos antes en la era, ¿no? Se veía en la era, se puede ver también en canales de YouTube, le vas dando y cuando levantas, cae con el peso el grano, pero el tamo, el mismo viento, se lo lleva. Claro, si no lo lleva la primera, sigue y sigue, al rato, pues allí nada más que queda trigo y todo el tamo se lo ha llevado el viento. Jeremías usaba la ilustración de la retama en el desierto. Uno es el tamo, el otro es la retama en el desierto. El Señor tiene un plan con cada persona. Si tú hoy nos estás escuchando y aún no tienes una relación con Cristo, sepa que el Señor tiene contigo planes de bien, pero tú decides. El Señor te está diciendo aquí qué le ocurrirá a uno y qué le ocurrirá a otro. En la lectura de Diego, casualmente allí viene que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos. ¿Qué nos está enseñando la palabra ahí? Que el sol da sobre el árbol y da sobre la retama. ¿Es bueno el sol para el árbol? Sí. ¿Es bueno el sol para la retama? Sí. El Señor da cada día sus bendiciones para todas las personas. Dios no retarda su misericordia para todas las personas y sus bendiciones para todas las personas. Dios ama a todo el mundo. Y Él no ha venido a condenar al mundo, sino que el mundo ya está condenado. Él ha venido a salvarlo. Por eso este mensaje es de salvación, no de condenación. Porque ya el mundo está en el camino ancho que lleva a la perdición. Pero igual que dice que el sol sale sobre malos y buenos, dice que la lluvia cae sobre justos e injustos. ¿Qué representa esa lluvia? Que igual que vienen las bendiciones, vienen los problemas, vienen las dificultades.
¿Qué le ocurre a un árbol cuando el viento da con fuerza sobre ese tronco sólido? No le ocurre nada. Como mucho, alguna rama se descarnea y se cae, como mucho. Pero al siguiente año se recompone. ¿Pero qué le ocurre a la retama cuando le da el viento fuerte? Al que está débil, al que no tiene raíces, se cae. Y es grande su ruina. Dios no quiere tu ruina. Dios quiere tu bienaventuranza. Pero tú decides si está en el camino de Cristo, donde hay salvación y vida eterna y bendición, o seguir en tus propios caminos, en los caminos del mundo que te vende como destellos de luz sus misericordias y sus iniquidades, y su fin es camino de muerte, de condenación y de perdición eterna, porque los juicios de Dios constantemente lo advierten, aunque se haya perdido del vocabulario evangélico. Hay infierno, hay condenación, hay fuego y azufre para los que estén separados de Dios por toda la eternidad. No hay más tristeza en la muerte que la separación eterna de Dios, la segunda muerte. Y no hay más alegría en la vida que la nueva vida, que el nacer de nuevo. Esa es nuestra mayor alegría, que una persona hoy pueda nacer de nuevo. Y no solamente es nuestra alegría, sino es también la alegría de nuestro Padre Celestial, que hace gozo en el cielo por cada pecador que pasa de muerte a vida. Amén. Que el Señor nos bendiga.